Hola, somos el grupo número 15 del curso de Psicología Social. Nuestro grupo está conformado por Gloria Rueda, Lisette Lozano, Sergio Santos y quien les habla, Lady Lozada. En esta oportunidad hablaremos sobre la violencia de género aplicado en algunos temas de la psicología social. ¿Por qué leímos este tipo de hecho social? Es porque ha afectado durante muchísimo tiempo y aún en nuestra actualidad sigue afectando a mujeres y a otro tipo de personas que se sienten perseguidas, que se sienten inseguras, que se sienten maltratados. Entonces, a continuación compartiremos algunos temas referentes a la violencia de género en la psicología social. Gracias. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional en muchos casos, ejercida contra cualquier persona o conjunto de personas que son juzgadas o maltratadas por su orientación sexual, por su identidad de género, por el sexo o el género con el cual ellos se identifican. La violencia de género presenta varios tipos de manifestaciones: actos de sufrimiento, daño, amenazas, coerción o privación de libertades. La violencia, y en este caso la violencia de género, ha sido considerada como problema social bastante complejo que viola nuestros derechos humanos y de salud, sobre todo nuestro tema de salud emocional y mental, que se ve afectada por estos tipos de persecuciones de algunas personas sobre nuestros tipos de identidad. Podríamos decir que esta violencia es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad durante siglos, durante toda la historia, y que aún en nuestra actualidad, en el siglo en el que nos encontramos, nos sigue persiguiendo. Se siguen viendo discriminaciones, persecuciones, insultos, maltrato, violencia. Este hecho social ha estado vigente durante toda nuestra historia. Y qué bueno sería que nosotros empecemos a dar pautas para que las personas que lo sufren tengan mucho más apoyo y para que estos agresores paren con ese tipo de violencia. ¿Qué es la actitud? Hay cientos de conceptos sobre ella. Vamos a compartir únicamente dos. Bien, se dice que la actitud es el comportamiento que adopta un individuo sobre la vida. Se puede definir como la forma de ser o el comportamiento del actuar del individuo. Eiser, en su libro de psicología, define la actitud como la predisposición aprendida a responder de un modo consciente a un objeto social. La actitud tiene tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Aplicándolas a nuestro caso de violencia de género, el componente cognitivo lo podemos definir como la percepción, las creencias, opiniones e ideas que tenemos sobre este tema de violencia de género. El componente afectivo refiere los sentimientos y reacciones emocionales que presentamos ante un hecho de violencia de género. Y nuestro último componente, el componente conductual, son los actos de conducta e inclinaciones que tomamos frente a la violencia de género. Con lo anterior podemos decir que nosotros hacemos parte muchas veces de quienes violentan a las personas por la manera en la que nos expresamos, definimos las cosas, los miramos, la manera en la que hacemos comentarios que únicamente destruyen la identidad de esa persona.
En la violencia se clasifican tres personajes bastante importantes: las víctimas, los agresores y los espectadores. Nosotros, ¿en qué posición estamos y de qué grupo hacemos parte? La invitación es a que seamos personas que apoyan, que edifican y que respetan por sobre todo los sentimientos, la identidad, las creencias de los demás, que seamos empáticos con los otros porque no sabemos qué están pasando, qué están atravesando, qué están sufriendo. Bastante tienen estas personas con la historia, con el maltrato que nos ha regido durante siempre. Entonces, esta gran pregunta es, ¿tú en qué grupo estás? ¿Eres víctima? ¿Eres agresor? ¿O eres observador? Podríamos decir que vamos a abrir un nuevo grupo. El grupo de las personas que defienden los derechos de los demás, que respetan, que tienen empatía ante estas situaciones. Gracias. Hola, mi nombre es Yanice Lozano Miranda y el tema escogido es la violencia de género. La violencia de género corresponde a cualquier tipo de violencia, tanto física como psicológica o sexual, ejercida contra cualquier tipo de persona o grupo de personas de cualquier tipo de orientación. ¿Por qué resalto esta parte? Porque no solamente hacia las mujeres, sino hacia cualquier tipo de género. Ya partiendo de esto, vamos a hablar de los sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un efecto psicológico que produce una desviación del procesamiento mental, y muchas veces los juicios que emitimos sobre estos acontecimientos se ven influenciados por estos sesgos o errores del pensamiento. El sesgo que más resalto frente a la violencia de género en el ámbito laboral es el sesgo de autoridad. Este sesgo hace referencia a la predisposición que tenemos a seguir normas. La mayoría de mujeres o hombres son maltratados tanto físicamente como mentalmente por un superior o jefe, ya que los superiores ejercen una influencia sobre el personal laboral y llega a no ser cuestionada. Un superior también presenta lo que es un sesgo de prejuicio de punto ciego. Gran parte de los trabajadores no tienen la capacidad de ver los prejuicios sobre el género, y dado que asignan ciertos trabajos tanto a mujeres como a hombres porque piensan que están en su ámbito o son mejores resueltos por mujeres o por hombres. Un ejemplo de punto ciego es que a las mujeres les suelen dejar trabajos más estéticos o visuales referente a los trabajos, y a los hombres se suelen dejarles trabajos más de carga o mecánica porque piensan que son mejor elaborados por ese tipo de género. Pero puede variar dependiendo de la personalidad de la persona. Y ya para finalizar, el sesgo de atribución hostil serían las consecuencias mentales para las personas que sufren violencia de género en el área laboral, y donde se liga la creencia de que todos los superiores implementan la violencia de género o hacen las mismas consecuencias. Cordial saludo, mi nombre es Gloria Sujer Rueda Pavón. A mí me correspondió los temas de estereotipos, prejuicios y discriminación. A continuación daré inicio con los estereotipos. Son imágenes que se construyen en la mente, representaciones esquemáticas de un grupo de individuos por creencias pertenecientes o por sus categorías sociales, asimismo asociándose a la percepción, atribución, prejuicios y discriminación. El ejemplo que daré a continuación está basado en los estereotipos de la violencia de género. A ver, el ejemplo que en su momento coloqué, o bueno, considero importante colocar basado en la mujer, cuando la mujer es considerada sexualmente su propiedad ante el hombre, ¿sí? Entonces son cosas que vemos evidentemente que se violan los derechos, la libertad y entre otras cosas que jurídicamente podrían entrarse a contemplar. Los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Eh, eh, Juzgan, sí, es juzgar a un individuo por su sexo, por su religión, por sus rasgos físicos, personales, por su color, por su área social, por su idioma, sí, entre otros. El ejemplo que doy es cuando dicen que las mujeres son más, digamos, emocionales
y menos racionales. Sí, ese sería como un ejemplo. Y otro ejemplo que consideré muy importante es cuando dicen en su momento que los hombres no deben llorar porque son hombres. Entonces, pues son cosas que se basan en la vida real. Hay situaciones de familiares que fallecen o algo y el hombre se abstiene de llorar porque han tenido esas creencias de que el hombre es el que el hombre no debe llorar. En el área de la discriminación, suelen ser prácticas formales o institucionales que niegan el trato de la igualdad o resultados de desigualdad, ¿sí? Hay resultados que hacen de pronto una prueba o algo y resulta que no son equitativos, ¿sí? Entonces, pues considero que ya ante esos hay discriminación. Y el ejemplo de discriminación en la violencia de género se basa cuando, digamos, realizan anuncios de empleo y en su momento existen las entrevistas, pasan las personas, que es lo que cotidianamente se ve, hacen las entrevistas, hacen que las personas hagan todo el proceso como tal, pero resulta que así esa persona sea apta para ese empleo, tenga el perfil, incluso entran a ser elegidos simplemente por su color, por su edad, inclusive, ¿sí? Entonces aquí como vemos en la imagen son cosas que son muy evidentes y pues no debería ser así, ¿no? También pues por su estatura, si la persona es obesa tampoco pues es apta según los criterios de las empresas, ¿no? Entonces ahí ya se crea la discriminación de género y hay violencia, obviamente. Entonces, bueno, a continuación dejaré en esta diapositiva las referencias como tal para que puedan compartir y mirar de qué manera se sacó el contenido, ¿no? Ya pues estarán referencias que se habían colocado en su momento en la fase número 2. Gracias, muy amables. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Soy el estudiante Sergio Santos y a continuación voy a hablarles un poco sobre la influencia social, el efecto Pigmalión y la persuasión. Los medios de comunicación, incluida la prensa, desempeñan un papel importante a la hora de moldear las actitudes de las personas hacia la violencia de género, a través de la difusión de medios, imágenes, historias. Sí, los medios pueden contribuir a la formación de opiniones y creencias sobre un tema determinado. Algunas influencias de los medios sobre las actitudes hacia la violencia de género incluyen lo que es la representación de estereotipos de género. Los medios de comunicación a menudo perpetúan los estereotipos de género, lo que pueden influir en cómo percibe la violencia de género, en cómo se percibe la violencia de género. Por ejemplo, retratar a las mujeres como objetos sexuales o normalizar la agresión masculina puede contribuir a la tolerancia o justificación de lo que es la violencia. También tenemos el sensacionalismo y trivialización. A veces los medios pueden sensacionalizar o trivializar la violencia de género presentándola como entretenimiento o minimizando su gravedad. ¿Sí? Esto puede alinear a la gente y dificultar la comprensión de la gravedad y el impacto de lo que es la violencia. También la falta de visibilidad y estigma. La falta de cobertura mediática o representación de la violencia de género puede contribuir a la invisibilidad del tema, ¿sí? Además, la estigmatización, o sea, la estigmatización, de las víctimas puede dificultar la denuncia de la violencia y su mantenimiento en silencio, ¿sí? Es importante señalar que los medios de comunicación también pueden desempeñar un papel positivo en la lucha contra la violencia de género mediante información educativa, ¿sí? Promoviendo la sensibilización y dando voz a las víctimas. Sin embargo, es importante ser críticos y reflexionar sobre cómo los medios representan y abordan este tema, ¿sí? Y se alientan a abordar la violencia sexual o violencia de género de manera responsable y sensible. Ahora voy a hablar un poco sobre el efecto Pigmalión, ¿sí? En la violencia de género se refiere a cómo las expectativas y creencias de una persona pueden influir en el comportamiento y el desempeño de otra. En el contexto de la violencia de género, esto puede manifestarse de las siguientes formas. Por ejemplo, si una persona tiene creencias estereotipadas y prejuicios sobre las mujeres, como verlas como inferiores o merecedoras de violencia, esto puede afectar su comportamiento hacia ellas. Un ejemplo
de la persuasión en la violencia de género, un abusador utiliza técnicas de manipulación, sí, para controlar y dominar a su pareja. Estas técnicas o tácticas pueden incluir aislamiento. El abusador puede intentar aislar a la víctima de su familia, amigos y redes de apoyo. La monopolización de la percepción, ¿sí? Un atacante puede controlar la información a la que tiene acceso una víctima manipulando cómo percibe la realidad y distorsionando la verdad. Y el desgaste. Un abusador puede utilizar tácticas de agotamiento emocional y físico como insultos constantes, humillaciones, amenazas o incluso violencia física para debilitar a la víctima.